un presupuesto responsable. Así calificó la presidenta Michelle Bachelet al erario público del próximo año. Un presupuesto con un crecimiento de un 4,4%, centrado en 4 ejes fundamentales: educación, salud, seguridad ciudadana y reconstrucción. La presidenta hizo especial hincapié en la losa de educación, asegurando que 1 de cada 4 pesos de este presupuesto serán destinados a la educación de los chilenos y que el próximo año se darán los primeros pasos en la gratuidad de la educación superior. Porque esto es noticia. Porque se propone objetivos que puedan ser implicados por las capacidades reales. Conversamos de este tema con el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle. ¿Cómo está, rector? Muchas gracias por acompañarnos en Esto es Noticia. Muy bien, muchas gracias, Gabriela, por esta invitación. Rector, ¿cómo recibió el anuncio de gratuidad? Algunos esperaban que la presidenta en cadena nacional diese a conocer el mecanismo que se iba a implementar dentro del presupuesto para alcanzar la gratuidad en el 2016, pero ella nada dijo sobre el mecanismo. Tuvo que salir después la ministra de Educación a explicar cómo podría ser este proceso. Bueno, efectivamente esperábamos anoche tener alguna mayor claridad. No fue posible eso y hoy día tuvimos que esperar poder tener acceso a la glosa presupuestaria correspondiente que especifica los términos de implementación de la gratuidad en el año 2016. Ahora, eso, sin embargo, tampoco significa que las universidades tengamos a esta hora claridad acerca de cómo finalmente se van a cumplir las metas que se nos han señalado. Por ejemplo, que nuestras universidades van a poder contar con presupuestos que no tendrán ningún detrimento en relación a los ingresos que sin aplicación de la gratuidad habríamos de tener el año 2016. Y ¿Rector? Eso va a ocurrir, creemos nosotros, en la medida en que el Ministerio de Educación nos entregue los antecedentes relativos a las variables de cálculo y a los resultados que con toda seguridad ya tiene en su poder el Ministerio de Educación, porque se han dado las cifras globales en las respectivas líneas de la partida de educación superior y específicamente en la línea de acceso a la gratuidad en educación superior. Rector, usted lo decía recién, todavía a esta hora ustedes no tienen conocimiento sobre cómo va a ser este proceso, cómo se va a ir concretando en cada una de las universidades. Pero pensando en que esto se va a discutir dentro del presupuesto, tenemos 2 meses por delante todavía. A fines del mes de noviembre recién se aprueba el presupuesto. Pensando en eso entonces, por mucho que el Ministerio de Educación tenga clara la fórmula, va a estar condicionado primero a la aprobación de los parlamentarios y a lo que pueda ocurrir en estos 60 días. Nosotros tenemos confianza en que el presupuesto se va a tramitar de conformidad con los términos que están contenidos en la glosa, de modo que no tenemos dudas respecto de las cifras globales, pero sí respecto de la asignación que reglamentariamente finalmente se haga por el Ministerio de Educación. Y eso no es tarea del Parlamento, sino que es tarea precisamente del Gobierno, porque normalmente en las leyes de presupuesto se deja al Poder Ejecutivo las especificaciones reglamentarias. Y como no hemos tenido hasta ahora, desgraciadamente, la oportunidad de conocer esas especificaciones, hemos pedido tener una reunión con la División de Educación Superior el próximo lunes, de modo de que todos los rectores tengamos conocimiento y sobre esa base también nos formemos un juicio más tranquilizador, porque hasta ahora debemos reconocer que hemos tenido más bien incertidumbre, aunque no desconocemos y no dejamos de valorar el esfuerzo que se hace en este presupuesto por cambiar el régimen de financiamiento de la educación superior. Sí, y esperamos rector, y que por esto lo mismo, traiga también entonces, tranquilidad a muchos hogares. Esta incertidumbre que ustedes manifiestan se puede traspasar a los estudiantes. Un estudiante, por ejemplo, que quiere ingresar a la Universidad de Valparaíso, a su universidad, no tiene claro si va a poder optar o no a la gratuidad. Hay temas presupuestarios familiares que también están de por medio y que son muy importantes a la hora de elegir una carrera, elegir una casa de estudios de educación superior. ¿Qué le diría usted a los estudiantes también que están en esta disyuntiva?
Bueno, lo importante aquí es que podamos hacer claridad, divulgar muy bien los términos, los límites que tienen, cuáles van a ser los estudiantes que van a tener derecho. Pero eso recién, disculpe, rector, se podría concretar en el mes de diciembre. Recién ahí tendríamos claridad absoluta sobre lo que podría ocurrir. Nosotros en esto, sin embargo, hacemos una exigencia porque no podemos esperar todo este tiempo y el Poder Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva. Nosotros entendemos que el Parlamento va a tener una actitud, desde luego, inclusiva y constructiva en esto. Todos los años los estudiantes saben que postulan a los beneficios y que deben acreditar algunas condiciones socioeconómicas. Lo mismo va a ocurrir a propósito de la gratuidad. Pero claro, esto no puede ocurrir en diciembre. Nosotros creemos que las universidades al menos debiéramos tener claridad no más allá de los próximos 15 días, porque tenemos que fijar nuestros presupuestos. Nosotros no podemos fijar nuestros presupuestos en el mes de enero, tenemos que hacerlo al término del mes de noviembre a más tardar, porque además, en el caso de varias universidades del Consejo de Rectores, estos presupuestos deben ir a las Contralorías regionales y en consecuencia deben estar aprobados por la Contraloría para poder ejecutarse a partir del mes de enero del año 2016. De modo que por eso hemos pedido esta reunión y demandamos del Ministerio de Educación que el próximo lunes se pueda especificar con la mayor exactitud posible cuáles van a ser finalmente las adjudicaciones que se hagan para cada una de las instituciones, porque a nosotros, desde luego, tiene mucha relevancia saber las cifras globales, pero lo que las universidades requerimos es tener claridad acerca de cómo cada una de nuestras instituciones va a recibir ingresos para el presupuesto 2016 y eso todavía no lo sabemos. Nos imaginamos también, rector, que esto tiene que ver con los aranceles reales y los aranceles de referencia, que eso es lo que está proponiendo también el Ministerio de Educación. Vamos a hablar de ese tema, qué pasa con esa diferencia a la hora de pagar mensualidades por parte de las familias. A la vuelta de comerciales, rector, le pido que nos espere unos minutos, también a ustedes en sus casas, y volvemos con el vicepresidente del Consejo de Rectores. Rector, en el día de hoy el Ministerio de Educación dijo que se firmará un convenio con las instituciones de educación superior y se multiplica el arancel de referencia que se debe pagar por la cantidad de alumnos que están en el quinto decil que está en esa institución. Estamos hablando entonces de gratuidad real cuando siempre hemos tenido aranceles reales y aranceles de referencia en los cuales se manejan los créditos, las becas, etcétera. Nosotros entendemos que la fórmula que hay en la glosa presupuestaria corresponde más bien a un promedio de los aranceles de referencia y que por lo mismo no estamos hablando del mismo arancel de referencia que se ha estado utilizando hasta ahora. Y entendemos además que en la glosa presupuestaria se considera un suplemento para el caso que se produzca algún margen no financiado, como hasta ahora ocurre por lo demás, por el arancel de referencia respecto del arancel real. Nosotros estamos confiados en que el Ministerio de Educación cumplirá con su compromiso en el sentido de que siempre se nos ha informado que ninguna universidad tendrá un detrimento o un déficit en relación a los ingresos que cada universidad nuestra habría de tener de no aplicarse el régimen de gratuidad. De modo que, por lo mismo, estamos trabajando en simulaciones que queremos concretar con el Ministerio de Educación a partir de la próxima semana, porque vamos a ser, desde luego, muy explícitos en el sentido de que ninguna de nuestras universidades puede experimentar un detrimento, porque ello no contribuiría a la política de gratuidad en educación superior y más bien contribuiría a deslegitimar este propósito que por lo demás el Consejo de Rectores apoya y valora. Rector, vamos a revisar las declaraciones que precisamente durante esta jornada dio la ministra de Educación, Adriana del Piano, refiriéndose a este tema. El Ministerio firma convenio con las instituciones de educación superior y
se multiplica el arancel que se debe pagar, que es un arancel de referencia, se multiplica por la cantidad de alumnos que están hasta el quinto decil en esa institución, y ese monto de recursos se le entrega a la institución, que es la que tiene que proveer la gratuidad. Claro, precisamente lo que estábamos conversando recién, rector, la fórmula que evalúa el Ministerio de Educación para entregar los recursos a las universidades, que recordemos son las que están en el CRUCH o las privadas que cuentan con 4 años de acreditación sin fines de lucro y que cuentan con sus estatutos registrados ante el Mineduc. ¿En eso ustedes están de acuerdo, rector, en las instituciones que van a ser beneficiadas con la gratuidad? Nosotros creemos que desde ese punto de vista también la glosa puede ser perfeccionable, en el sentido de que los requisitos deben ser muy claros para garantizar que en esas instituciones privadas que no integran el Consejo de Rectores, esas universidades desde luego garanticen que no habrá fines de lucro y que desde luego hay unos estándares de calidad que están también garantizados por el sistema de aseguramiento de la calidad. Hay otras exigencias en la glosa presupuestaria que a juicio nuestro también contribuyen a que las instituciones se hagan responsables de su contribución a la calidad en el sistema de educación superior y que los recursos públicos que se transferirán a esas instituciones irán exclusivamente a los fines para los cuales son transferidos en virtud del presupuesto de la Nación. Muy bien, pues rector, le queremos agradecer por conversar con nosotros para hablar de este proceso de gratuidad que todavía genera bastantes dudas en relación a cómo finalmente se va a concretar. Que esté muy bien, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Gabriela, por la invitación. Que esté muy bien. El vicepresidente del Consejo de Rectores conversando con Esto es Noticia. Recuerde que usted también puede participar junto a nosotros. Escríbanos hashtag Esto es Noticia. Estaremos revisando sus opiniones en el transcurso del programa. Pausa y volvemos. Me comporté como un cobarde, me comporté como un déspota y un poco hombre. Pero volví y estoy acá para dar la cara y para pedir perdón. Lo que pasó ese día fue un error lamentable. Estoy muy arrepentido de lo que pasó y quiero pedir disculpas por eso. En primer lugar, lo primero que hice al llegar a Chile fue tratar de ubicar a la señora Valdebenito. Logré comunicarme con ella, la llamé y le ofrecí de nuevo mis disculpas, pero lamentablemente ella no las quiso aceptar, no me quiso escuchar. De esta forma, Carlos Chapacase, el oftalmólogo de Viña del Mar, pedía disculpas públicas por su criticado comportamiento al interior del ascensor de su edificio, cuando el pasado fin de semana agredió a una asesora del hogar con su perro Lazarillo. Se comunicó con los afectados y hasta ofreció apadrinar a agrupaciones de protección animal y entregar atención médica a asociaciones de asesoras del hogar. Conversamos con Francisco Gallegos, abogado de Patricia Valdebenito de Abogados de Problemas.cl. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Como representante de la señora Patricia Valdebenito, ¿qué les parecieron a ustedes las disculpas públicas que ofreció el doctor Chapacase? Bueno, siempre se va a agradecer el hecho de que una persona reconozca los errores cometidos. Lamentablemente, como demandantes en esta causa, consideramos que son excusas tardías. Creemos que la actitud del doctor Chapacase, si bien es cierto, es entendible, no mitiga ni tampoco ayuda a las faltas cometidas, ni mucho menos a los actos cometidos. Durante el transcurso del día hemos podido ver las declaraciones del doctor Chapacase y en definitiva nos parece que es más que nada una especie de lavado de imagen, más que en definitiva una sincera disculpa, puesto que aún hasta la fecha nosotros no hemos escuchado nada directamente con nuestra representada. Él dice en la declaración que revisábamos al inicio que la señora Patricia no había aceptado las disculpas de este doctor. ¿Eso es así? Lo que intentó hacer el doctor fue comunicarse directamente con ella a través de su teléfono celular y la señora Patricia no está contestando su teléfono celular, producto de este acoso mediático que ha tenido. Es una cosa muy entendible que una persona que no está acostumbrada a este tipo de situaciones se vea sobrepasada por las mismas.
Razón por la cual, al escuchar la voz del doctor Chapacase, obviamente ella evitó seguir cualquier tipo de conversación y no le contestó al teléfono. Él dice también que se comunicó con los patrones, con el patrón de la señora Patricia, y que ellos sí habrían aceptado de alguna manera las disculpas por lo que ocurrió también con la mascota. Efectivamente, por lo que tengo entendido, él se comunicó con el empleador de la señora Patricia. Sin embargo, particularmente para esta defensa, a nosotros no nos compete mayormente, puesto que nosotros nos abocamos netamente a lo que es la señora Patricia. En relación a estos ofrecimientos que él hace, él dice que se contactará con agrupaciones de asesoras del hogar para ofrecerles horas de consultas oftalmológicas sin costo, y agrega que se comprometía a apadrinar a ciertas agrupaciones de protección animal en Viña. ¿Eso puede ser de alguna manera considerado como un aliciente a la hora de presentar las causas judiciales? En el fondo, me parece muy bien lo que está tratando de hacer el doctor. Sin embargo, no tiene ningún tipo de peso o fundamento jurídico. Lo que aquí tiene realmente valor, si es que se tratara de judicializar o se tratara de abordar desde la perspectiva judicial, es el hecho de la confesión de la actitud acometida por el doctor en contra de nuestra representada, la señora Patricia, y en definitiva de que efectivamente existió un acto de discriminación realizado por su persona. Los compromisos que él está señalando y que en estos momentos él ha dicho a la prensa, lamentablemente no se pueden constatar en la práctica, puesto que aún no existe ningún tipo de oficialización en cuanto a propuestas serias que él pueda realizar. Consideramos como defensa que esto es meramente un volador de luces por parte del doctor Chapacase, y que en definitiva, si él tiene la intención de hacer este ofrecimiento, que se haga a través de la vía de tribunales. Tenemos opiniones a través del hashtag Esto es Noticia. Usted sabe, puede compartir sus opiniones junto a nosotros. Vamos a revisar precisamente lo que nos escribe Justiciero de la TV. Las disculpas no borran la falta, porque el costo verdadero de su despiadada acción lo pagarán sus propias hijas. Y precisamente en ese punto quería profundizar. ¿Qué les parece a ustedes que incluso el Servicio Nacional de Menores haya manifestado al respecto por la situación de violencia a la que fueron expuestas estas hijas del doctor? Nos parece que habla muy bien del Servicio Nacional del Menor. Nos parece que, en definitiva, hay una situación macro que no se puede ir viendo aislada. Una, el maltrato animal, uno, el maltrato que sufrió mi representada, y por otra parte, la supuesta violencia que se presenció por parte de las menores. Con todo, vuelvo a insistir, lo que particularmente a nosotros nos convoca es la representación de la señora Patricia y, en definitiva, su defensa. Tenemos otra opinión de ustedes, hashtag Esto es Noticia, puede opinar junto a nosotros. Ricardo Vera Navarro nos dice: las disculpas siempre se aceptan y agradecen, pero existen consecuencias de nuestros actos, y esto es lo que se viene para el doctor. ¿Cuál es la demanda que se interpone? ¿Cuál es la causa que se está investigando en contra del doctor Chapacase? Como se señaló ayer a los medios, la demanda que se presentó es por el contexto de la ley en contra de la discriminación, también conocida como ley Zamudio, la ley 20.609. Esta norma busca sancionar a través de una multa a la persona que haya cometido un acto discriminatorio en contra de otra persona, ya sea por su raza, sexo, religión o condición económica. Aquí, en este caso en particular, ha existido una denostación por parte del doctor Chapacase en atención a señalar que la señora Patricia no podría haber ocupado el mismo espacio físico que él por tener una condición de asesora del hogar, lo que nos parece francamente lamentable y poco justificable a esta altura del partido. ¿A qué sanción se expone el doctor? Más que nada se expone una multa que va de las 5 a las 50 unidades tributarias mensuales, que, si bien es cierto, puede ser considerado como una cifra pobre, no es menor en el hecho de sentar un precedente y, por qué no también decirlo así, jurisprudencia para un futuro cercano, para que este tipo de actos no se sigan cometiendo en este país. Hay que ser presente que estamos en pleno siglo XXI, que ya a esta altura no se pueden tener personas que se crean superiores a otras, producto de un título, de una condición social o de un buen pasar económico. Abogado, le queremos agradecer por estar junto a nosotros para entender un poco más este caso y también para saber cuál es la postura por parte de la señora Patricia Valdebenito frente a estas disculpas que ha pedido el doctor Chapacase. Que esté muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego. Tenemos un consejo para ustedes. Desde ahora, con tu prepago Claro, tu recarga dura mucho más. Recarga y habla hasta 60 minutos. Además, navega 30 días por Facebook y Twitter o chatea por WhatsApp sin gastar tu saldo. Que tu recarga dure más con Claro es posible. Pausa comercial. Volvemos. Escríbanos hashtag Esto es Noticia.
Más de 50 aviones y helicópteros rusos participan en los bombardeos contra las posiciones del Estado Islámico en Siria. En total, la aviación rusa ha ejecutado 12 ataques precisos contra centros de mando y arsenales de los yihadistas en zonas montañosas del país árabe. Todo en medio de la defensa del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la legitimidad de la intervención militar que habría sido solicitada por el propio líder sirio Bashar al-Assad. Conversamos con nuestro analista internacional, Juan Francisco Coloane. ¿Cómo está, Juan Francisco? Buenas noches, Gabriela. ¿Por qué Rusia decide aceptar esta solicitud de Assad para terminar con el Estado Islámico en Siria? Porque había avanzado a posiciones estratégicas muy importantes el yihadismo o el Estado Islámico, esta industria terrorista, como me gusta llamarla a mí por lo menos, en el sentido que estaba amenazando zonas claves como Homs e Idlib, que son zonas estratégicas en el centro de Siria muy importantes. ¿Zonas estratégicas por qué? Son estratégicas porque están en relación al oeste sirio, en donde está el mayor poderío, ¿no es cierto?, y la mayor fortaleza de la resistencia del gobierno sirio y del ejército árabe sirio contra esta ofensiva terrorista, que viene inyectada desde el noroeste y noreste, por la frontera con Turquía. Hay que entender de que el ISIS es una inyección de mercenarios extranjeros para derrocar un gobierno. Ese es el concepto central. Estamos hablando de un ataque por parte de Rusia, pero que de alguna manera también ha contado con el apoyo norteamericano. En eso podríamos decir que están de acuerdo, no frente a la figura del gobierno de Bashar al-Assad. No, se abrieron las cartas. Hay un sector claramente, que es la Alianza Occidental, Estados Unidos a la cabeza, que no quiere al presidente Assad, ni siquiera en la transición política del proceso de pacificación de Siria. Y los rusos, con los iraníes y otros países también, incluso en América Latina, han manifestado apoyo el gobierno de Evo Morales, Cuba, Brasil de alguna manera, Cristina Fernández de Argentina, que dicen de que la transición tiene que hacerse con el presidente Bashar al-Assad. Y muchos países árabes también así lo piensan. ¿Y eso estaría de la mano con lo que piensa el presidente Vladimir Putin? Vladimir Putin es un hombre tremendamente pragmático. Él lo que quiere es estabilidad en toda esa zona, en primer lugar. Y en segundo lugar, del punto de vista legal, en el sentido de la diplomacia rusa, es muy inteligente. Ellos no quieren dejar abierto el precedente que se puede derrocar un gobierno a través del expediente del terrorismo. Y eso ha sido la insistencia de la Europa permanentemente en Naciones Unidas. Y eso es lo que el Consejo de Seguridad, que está dividido en dos partes, no ha aceptado. ¿Por qué? Porque ese expediente del uso del terrorismo para derrocar o desestabilizar Estados puede ocurrir mañana en China, en Rusia o en cualquier país del mundo. Para cerrar este tema, ¿hasta cuándo debería durar el bombardeo por parte de Rusia? ¿Cuánto más debería extenderse? En la medida que esto se estabilice, en la medida que el gobierno sirio estabilice sus posiciones estratégicas para que efectivamente no haya ninguna posibilidad del derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Ese es el tema. Juan Francisco, vamos a otro tema que también ha marcado la agenda durante esta jornada. Tiene que ver con lo que nuevamente afecta a Estados Unidos, un tiroteo en Oregon. Se habla de 13 personas fallecidas, 20 personas heridas en la Universidad de Amqua. Hay una persona detenida, habían 3.300 personas en esta universidad. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Es algo que venimos hablando hace mucho, mucho tiempo, pero ya no es una persona en específica que protagoniza un tiroteo, sino que estamos hablando de algo de más macro. Es macro, es un tema de salud mental, es un tema de salud pública. Es decir, esto no es un tema puntual de un loco o una persona loca que dispara a mansalva. Esto es un tema de la descomposición social. Oregón es un estado tremendamente pacífico, es uno de los grandes estados donde se vanaglorian de la recuperación en salud de las personas. La gente va a descansar, a retirarse a Oregón. Digamos, es una especie de paraíso. Y por eso llama aún más la atención de que se haya producido este tiroteo en este lugar. Exactamente. Yo pienso que aquí hay dos temas. Esto no es una coyuntura puntual. Aquí hay una situación, primero el control de armas. El presidente Obama acaba de hacer una alocución importante diciendo de que ya es tiempo de tomar en serio el tema de la restricción. Pero él se encuentra siempre con el rechazo de los republicanos. Exactamente, porque es el tema de la libertad individual respecto a la defensa y la protección, que es algo sagrado que está en la Constitución norteamericana. Aumentando los índices de seguridad ciudadana en Estados Unidos, quizás
¿Podría ser un guiño para los republicanos de aceptar ciertas medidas restrictivas para la compra y uso de armas? Si esto aumenta, obviamente los republicanos van a ser claramente impopulares con su postura tan rígida de no aceptar una mayor regulación respecto al control de armas. Y esta es una demostración, digamos, de lo azarístico, porque estas personas mueren al azar. Es decir, no es que estén en una zona de conflicto o que haya una zona de tensión. Esto además es producto también de que la salud mental es un tema de salud pública, eso no es solamente en Estados Unidos, eso es global. ¿Y el problema de salud mental a qué sería atribuido? ¿A la vida norteamericana, a la forma de desarrollarse y desenvolverse que tienen los gringos, como los llamamos nosotros? La sociedad norteamericana es una sociedad sola, hay mucha soledad ahí. Hay un tema de... Yo creo que está retratada en una serial que es genial, que es Mad Men. Ahí está el foco central de la soledad. El personaje central de Mad Men termina precisamente al norte de California o en Oregón seguramente, en un ashram o en una unidad de recuperación psicológica y de crecimiento personal. ¿Y este problema social, psicológico, tendría algún tipo de respuesta o solución desde el punto de vista político? Es político, todo es político al final. El bienestar de las personas es un problema político. Y claramente Estados Unidos, en algunas situaciones, como esta por ejemplo, refleja un grado de descomposición social porque hay una insatisfacción, no hay una recompensa social, no hay una recompensa cultural, no hay una recompensa humana a todo ese bienestar económico y a todo ese progreso. Y eso produce angustia. Y una angustia que se manifiesta entonces con estos constantes tiroteos que tenemos que lamentar en Estados Unidos, en este caso en una universidad en Oregón. Juan Francisco, le queremos agradecer por estar junto a nosotros y estaremos atentos también a lo que pueda ocurrir en el Congreso norteamericano con la ley de restricción de armas que ha intentado impulsar el presidente Obama y que se ha encontrado con total rechazo por parte del Congreso. De todas maneras. Gracias, Juan Francisco. Gracias, Gabriela. Y gracias a ustedes también por estar junto a nosotros, acompañarnos en la entrega de las informaciones. Siga en UCB Televisión, nosotros nos reencontramos mañana, que esté muy bien.